para compartir una entrevista muy especial con el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira Hantze. Bienvenido a Punto de Orden, José Julio, es un gusto tenerlo aquí en cabina. Buenos días, María Sol, muchísimas gracias por la invitación. Soy listo para todas tus preguntas. José, antes de empezar la entrevista, justamente comentábamos, José Julio Neira Hantze tiene 9 funciones dentro del Gobierno Nacional, entre ellas secretario general de Integridad Pública, delegado del presidente de la República para presidir el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, delegado permanente del presidente de la República ante el directorio de la Empresa Nacional Minera, director general de la UAFE, director general del CERCOP, en fin, y entre otras, como también presidente o delegado del CONIM, que es el Comité Nacional de Integridad para el Sector Minero. Correcto, recientemente creado con un decreto, el 435, me parece. En noviembre del 2024. Claro, que sigue siendo reciente, porque ha pasado poco tiempo, a pesar de que es intenso el tiempo, pero es poco. Entonces, José, ¿por qué 9 cargos, se pregunta el país? El país. Bueno, primero que nada, gracias por la introducción. Cada cargo lo asumo con mucha responsabilidad y mi compromiso con el presidente Noboa y con los ecuatorianos es que cada cargo que ejerzo siempre es con el mismo valor, los valores de integridad y de transparencia. Y eso es lo que le exijo a mi equipo cada vez que tenemos un encargo nuevo. Exigir que cada institución o cada directorio tengan los procesos de transparencia, esté todo debidamente documentado y todos los procesos se rijan con la debida diligencia. ¿Qué es lo más importante? Y es lo que yo muchas conversaciones que he tenido. La misión es integrar un sistema de control, ¿verdad? Y es alinear todas las funciones de las instituciones. Tengo la UAFE, tengo la Secretaría, tengo el CERCOP. Todas esas instituciones hoy, bajo mi liderazgo, tengo la misma visión, que es fortalecer la institucionalidad de cada institución. 2, que todos los procesos sean transparentes, en específico en la UAFE es la prevención y la erradicación del lavado de activos, y por ejemplo en el CERCOP es salvaguardar los recursos de los ecuatorianos que son tan importantes para nosotros. Ahora, iniciemos esta conversación hablando de la UAFE. Sí. Usted mencionaba esta mañana en una entrevista con Liz Valareso el fortalecimiento técnico de la institución. Correcto. El incremento de operaciones denunciadas por sospechosas, o no sé cuál sería la palabra técnica que habría que darle ahí, en el sentido de que han roto el límite anterior, han llegado a 600 millones y que para fin de año esperan llegar a 1.000. Sí. Pero usted decía algo interesante dentro de su explicación, y no es incrementar la cifra por incrementarla, sino que la gestión sea hecha de manera adecuada, porque al final esas investigaciones de lavado de activos, correcto, sí, por supuesto, la inteligencia financiera tiene que ser hecha con una optimización tal que quienes son sujetos de investigación son quienes están en una economía negra y no quienes están en una economía formal. ¿Nos puede hablar un poco de esto? Claro que sí. Mira, por los últimos años siempre ha variado entre 200 a 500 millones de dólares reportado a Fiscalía General del Estado en reportes de operaciones inusuales injustificadas. Actualmente ya superamos la barrera de los 600 millones, estamos camino a cumplir la meta de 1.000 millones. Pero esto siguiendo una metodología basada en riesgo, en la identificación de operaciones donde el remitente y el beneficiario o el originador de la transacción o el que se beneficia no justifica los fondos o no puede proporcionar la documentación que soporte la legalidad y la licitud de los fondos. Otra cosa muy importante, nosotros hemos incrementado los procesos de control dentro de la UAFE hacia los sujetos obligados el 155% comparado a los años anteriores. ¿Por qué esto es tan importante? Porque no solo es la detección del lavado de activos, es la prevención del lavado de activos para que nuestro sistema financiero nacional no sea violado por la economía ilícita que existe en este país. Entonces,
esos procesos de prevención nos ayuda a identificar a posibles instituciones o sujetos obligados que se pueden prestar al lavado de activos. Ahora, en ese sentido, y para, digamos, rematar este tema, la investigación sobre los bienes, por ejemplo, de un delincuente como Fito, alias Fito. Correcto. Que le hicimos la acusación particular a todos los familiares involucrados en el último allanamiento que hubo por Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. La UAFE proporcionó toda la inteligencia financiera para que se lleve a cabo ese allanamiento. Ahora, como él hay más, ¿se pueden esperar más noticias o más hechos de esta naturaleza? Muchísimo. Actualmente nosotros en la UAFE tenemos 24 acusaciones particulares que son 24 procesos en Fiscalía de lavado de activos, que para mí es un número histórico. Espero que mi equipo no me escuche diciendo esto porque después se ponen muy cómodos. Y a mí el presidente nos pide a todos sus ministros no quedarnos cómodos en lo que hacemos porque nosotros estamos al servicio de los ecuatorianos. Si nos ponemos cómodos, nos distraemos. Entonces, siempre trato que mi equipo también esté incómodo, como yo también me ponen incómodo a veces. Entonces, siempre los presiono para que den mucho más. ¿Por qué? Porque tampoco puedo subirle el costo de lo que cuesta la UAFE. No puedo contratar más. Tengo que ser siempre más eficiente con lo que tengo. Sí, y eso, digamos, el país lo espera de esa forma, ¿no? Mayores. Ojalá los GATS provinciales tengan esa misma visión, porque se gastan los recursos de los guayaquileños, de los guayacenses, de los manabitas, de todas estas provincias donde por cualquier proyecto quieren contratar más gente y más gente en territorio. Entonces, lo importante es salvaguardar los recursos de los ecuatorianos. Pues un poco un vestigio de esa cultura de campaña política eterna, de contratar gente para asegurar votos. Bueno, eso depende mucho del GAT que lo hace y eso. Mi visión siempre ha sido, que fue mi compromiso con el presidente, yo voy a incrementar la prevención y la detección de lavados de activos al mismo costo que tenía el viejo Ecuador. Y eso es lo que estoy haciendo día a día. Muy bien. Lo único que el gobierno nacional está invirtiendo en la UAFE es en los softwares de inteligencia artificial que necesito, porque obviamente no está dentro de un presupuesto normal. Claro, aparte es la herramienta. Pero vamos a otro tema y es la minería ilegal. Sí. El CONIM. CONIM. Sí, el CONIM que estuvo investigando. El CONIM le da facultades interesantes y es la agrupación incluso con la policía, con la fuerza pública para operativos en el control de la minería ilegal, entre otras cosas. Correcto. En días pasados veíamos operativos en Sucumbíos contra la minería ilegal y el riesgo que esto supone para la fuerza pública al enfrentar no es cualquier tipo de delincuencia, son grupos armados los que están en ese ámbito. ¿Qué nos puede comentar acerca de las acciones que se pueden esperar por el CONIM y su visión con respecto de esta lucha que es además transversal al lavado de activos? Claro, mira, lo más importante del CONIM es que estamos enfocados en fortalecer los procesos institucionales para que ya no se presten a los operadores de los que se dedican a la extracción ilegal de minerales. ¿Por qué la minería ilegal ha tenido un auge en este país? Porque el gramo de oro es más caro que el gramo de la cocaína. ¿Ya? Haces más plata, ¿verdad? Y tiene limpio. El mismo calendario de producción que la cocaína. Entonces, cuando baja la producción, sube, se lo mueve transfronterizamente usando los mismos canales. Esa es la conexión con el crimen organizado. ¿Qué es lo más importante que está haciendo el CONIM? Estamos implementando reglamentos, estamos implementando normativas que nunca han existido. Hay el registrador minero, por ejemplo. Nunca ha existido. No hay requerimientos de quién registra mineros. Ya tenemos un reglamento del registrador minero, que eso es algo que para mí estoy muy orgulloso del equipo, porque trabajamos no solo es con las Fuerzas Armadas y con la policía. ¿La ARCOM no tenía la responsabilidad de hacer eso? Hay muchas responsabilidades, aquí te cuento un dato curioso, hay muchas atribuciones y responsabilidades en todas las agencias de regulación y control, pero el viejo Ecuador las omitió.
las desbarató para no cumplirlas. Entonces, en el gobierno del presidente Noboa, su liderazgo fue poner la casa en orden, y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos 18 meses. Ahora estamos capitalizando todo ese orden que pusimos, implementando todas esas normativas para por primera vez ejercer con firmeza todos los requerimientos dentro del sector minero. Y tengo que preguntar esto justamente por el anuncio reciente de la apertura del catastro minero. Correcto, que es en 3 fases. La apertura, cuéntanos un poco cómo va a ser la apertura del catastro en un sentido, digamos, integral de control y transparencia. Claro, la apertura del catastro es liderado por la ministra Manzano, que es la ministra de Energía y Minas. Está dividido en 3 fases. La primera fase, que es ahora a finales de este mes, que es la de no metales. Eso me parece que es importante para formalizar y mostrarle al Ecuador cuáles son las concesiones mineras. Yo creo que va a ser una apertura a la realidad, porque va a mostrar dónde está la minería ilegal, dónde estamos siendo invadidos por estos GDOs que se están dedicando a la minería ilegal. Eso es algo que para mí es muy importante, que está liderado por Inés, que está dedicada a esa causa día y noche, y trabajamos muy de la mano con ella. También, por ejemplo, el CONIM, que es algo diferente a lo que hacía el SECMI, que era el cuerpo que existía, el cuerpo colegial que existía en los gobiernos anteriores, es que nosotros tenemos el eje preventivo social también. Entonces, cada vez que hay un operativo, siempre hay gente que representa el eje social para ayudar a las comunidades que están siendo afectadas, donde estamos realizando los trabajos de allanamientos y de parar este fenómeno que es la extracción ilegal de minerales. Una pregunta que se me queda de otros temas, pero que va también con este. ¿Qué pasa cuando en la incautación de, ¿cómo se llama? Como lo dice en la ley, créditos, derechos, títulos, ya se sorprenden recursos no declarados de economías negras, como se le dice internacionalmente, en instituciones financieras formales? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es la sanción para la institución que no está haciendo el Know Your Client, que no está haciendo un due diligence? ¿Hay una observación con respecto a eso? Bueno, esto va para la UAFE, ¿verdad? Sí. Es que me estás tomando la lección, sí, entonces... Es que estamos aquí hablando de 9 funciones. 9 funciones, sí. La UAFE no tiene la atribución de sanción, esa la tiene la Superintendencia de Bancos. Entonces creo que esa pregunta tiene que ir dirigida al superintendente de bancos. Pero habría quizá un punto. Yo presiono todos los meses, eso sí, no lo dudes. Yo le doy un reporte a la Superintendencia de Bancos detallando claramente cuáles son los bancos que no cumplen con la información que les pido, que la calidad de la información es pobre y que envían la información incompleta. Yo le notifico al ente rector de las instituciones bancarias, depende de esa entidad, ejercer sanción. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a otro tema. Okay. Y es, ayer estaba viendo yo su cuenta de X y usted, de hecho, estuvo muy activo ayer, estuvo tuiteando bastante. Le hizo un tuit al ministro del Interior acerca de la conformación de la mesa de seguridad para articular el trabajo interinstitucional junto con Fiscalía, en el sentido de que un juez o un fiscal permita que los delincuentes queden libres. Cuéntanos un poquito sobre eso, ¿cuál es el contexto? Mira, la UAFE es la institución dentro del eje ejecutivo que tiene la responsabilidad o la atribución de realizar análisis financiero y económico. Nosotros por ley estamos obligados a reportar todos nuestros hallazgos a la Fiscalía General del Estado. Entonces, mi compromiso con la situación actual que tenemos, vemos que los jueces y fiscales que no están trabajando por el bienestar de los ecuatorianos, estamos trabajando de la mano con la policía para, con toda la información que ellos nos envían, realizar los análisis financieros y económicos de los jueces y de los fiscales y remitir la información a la Fiscalía General del Estado para que tome acciones posteriores. La Fiscalía es el que tiene la atribución de investigación y fiscalización de todos esos procesos. Y en el lapso que usted ya ha estado
dirigiendo la UAFE, ¿han saltado muchas alarmas con respecto de perfiles anómalos o...? Bueno, en general, porque no te puedo dar detalles, por porque supuesto. la información está categorizada, reservada. Hemos hecho bastantes controles sobre notarios, y sobre jueces y sobre fiscales que hemos recibido alertas de los diferentes bancos. Ok, y esas alertas se pasan a Fiscalía. Se generan los reportes de operaciones inusuales e injustificadas y ese es el documento que se remite a Fiscalía. Ok, ahora el siguiente tema es otro tuit con respecto del CERCOP y la inobservancia en los procesos de subasta inversa que estaba llevando a cabo Segura EP. Usted recomienda en su tuit declararlos desiertos. Correcto. Estos contratos. ¿Nos puede comentar un poco? Ahí vi también una respuesta de quien conduce Segura EP. ¿Cuál es la historia ahí con respecto de esos contratos y por qué hay que declararlos desiertos? Mira, en el proceso de subasta inversa que Segura EP procesó hace unas semanas, el CERCOP identificó 12 hallazgos. Dentro de esos 12 hallazgos hay inobservancias a la normativa legal vigente, es decir, no se está cumpliendo con lo que tenemos que cumplir. Hay subjetividad en los parámetros establecidos por Segura EP, ¿verdad? Porque especifican marcas de ciertas cosas. Se violentan los principios de igualdad, de concurrencia y de participación nacional. Y eso es algo que para mí es muy importante. La participación nacional dentro de la compra pública es primordial porque tenemos que primero encargarnos de nuestra producción nacional. Y dos, es que todos los procesos, ¿verdad? Si tú revisas la subasta inversa, están direccionados a que sea una contratación de servicio. Pero, oh, sorpresa, al final hay un desglose que todos los drones o todos esos son productos, van a formar parte, o sea, se traspasan a Segura EP. Entonces, causa confusión de que ya no es una adquisición, una contratación de servicios, sino es una adquisición de bienes. Entonces, todo el proceso está muy confuso. Obviamente no sé qué tan efectivo es el equipo de contratación pública del municipio. Obviamente necesitan un poco de refrescar los principios de contratación pública. Con mucho gusto el equipo de capacitación del CERCOP también los puede ayudar, pero para mí lo más importante es el desglose del presupuesto referencial en esa subasta inversa. No carece de razonabilidad, ¿verdad? Porque no hay un desglose de todo lo que están pidiendo. Me tienen que especificar en qué van a gastar todo ese presupuesto referencial. Si tú le preguntas al director o de Segura EP, no te va a poder explicar técnicamente todo lo que te acabo de describir porque no tiene idea de lo que es una compra pública. Él está ahí nomás para ejercer un cargo y cobrar su sueldo, pero limita la participación de los oferentes que no cuentan ciertas garantías. Entonces, lo importante aquí es que se transparente el proceso. ¿Por qué? Porque hay que salvaguardar los recursos de los guayaquileños, que eso es lo más importante, y también la seguridad. Y algo que quiero dejar muy enfático, no hay que confundir que un proceso amañado, que un proceso con falta de integridad y transparencia sea utilizado para decir es culpa de ellos que Segura EP no pueda hacer su trabajo. Okay. Esto es algo que es culpa de ellos, es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Nosotros en CERCOP estamos cumpliendo con la ley, con la normativa y con los principios de integridad y transparencia. Ahora, ¿se puede inferir que en investigaciones como la que se da con la subasta inversa de Segura EP, habrán también otras investigaciones con respecto de otras subastas de otros municipios? Correcto, y la semana pasada fue la notificación al municipio de Cuenca, también que fueron procesos muy similares, donde faltaba mucha documentación, donde habían más preguntas que respuestas, y eso es algo que yo no me voy a dejar que la presión política. Claro, porque se puede interpretar exacto. como que fuese una pugna ejecutivo. Pero es que esa es la Guayaquil. cortina de humo que es implantada por la comunicadora favorita del alcalde procesado, que es la señora Tala, que es una experta en troll centers, y eso es lo que ella fomenta, ¿no?
pero yo estoy enfocado en mis principios, en cumplir no solo con el presidente Noboa, pero también con los ecuatorianos, porque se merecen tener instituciones como el de compras públicas, como la UAFE, que vivan con los procesos de integridad y de transparencia, que eso nadie puede cuestionar todas las acciones técnicamente que estoy realizando. Políticamente, relatos de humo, la señora Tala es experta y por eso le paga bastante el alcalde procesado. Bueno, veremos que esos procesos sean transparentes y se hagan de manera adecuada, que es lo que le importa a la ciudadanía específicamente. Ahora hablemos de la ley de inteligencia. La asambleísta Alarcón del bloque de ADN dijo que esta ley es clave para mapear y rastrear el crimen organizado, volviendo al tema de la lucha anticorrupción. Es una herramienta para combatir el crimen transnacional y el narcotráfico. Y ¿qué pasa con eso y conseguirle la huella al dinero? Que es lo que se dice en el lenguaje coloquial. ¿Cómo atamos estas dos cosas y cómo se envía el mensaje correcto a la ciudadanía de que esta ley no va a ser utilizada para espionajes, persecuciones, concentración de poder, sino que va a ser utilizada correctamente en la lucha anticorrupción? Claro, mira, lo importante para mí con esta nueva ley de inteligencia es que permite a la UAFE o al subsistema de inteligencia tener una respuesta coordinada, operativa y anticipada. La UAFE actúa dentro del subsistema de inteligencia como una unidad rectora del análisis financiero y económico. Entonces, mi responsabilidad como director general de la UAFE es generar la inteligencia financiera y económica, el subsistema de inteligencia, para que ellos puedan actuar basado en esa inteligencia. Por eso es la importancia de tener sistemas con inteligencia artificial que esté interconectado con toda la información para poder generar, identificar. Ahorita estamos desarrollando un proyecto muy importante que es de extorsión, donde estamos identificando en dónde se está depositando el dinero proveniente de extorsiones, y lo estamos haciendo por cantón. Entonces eso es algo que obviamente lo estamos desarrollando, los resultados van a ser reservados, pero eso es algo que yo soy muy orgulloso del equipo que está trabajando día y noche para poder tener ese insumo al subsistema de inteligencia. José, la última pregunta de esta entrevista. Me estás tomando la lección hoy día, María Sol, de todo. Es que son temas muy importantes, son temas muy importantes y que hay que hablar en detalle, hay que despejar, y ojalá pueda entrevistarlo en otra ocasión Las entrevistas no es lo mío, yo salgo de vez en cuando. Sí, lo sé, y valoramos que salga y que nos visite aquí en Radio Centro. Prefiero dedicarme a mi trabajo técnico porque doy más productos en oficina que aquí. Está bien. Aquí se va a alborotar la gente después de esta entrevista. Pero también hay que comunicar sobre todas esas cosas. Se lo dejo a la vocera los días lunes a las 9 de la mañana en el Palacio de Carondelet. Ya, la última pregunta. Justamente yo he dicho varias veces en este espacio acerca de las denuncias de corrupción de funcionarios medios, funcionarios bajos, que constantemente, y hago hincapié en esto, que también lo he hecho cuando hago el comentario, no es solamente el gobierno, durante el gobierno de Daniel Noboa, es de gobiernos previos y muchos anteriores, es esta cultura bastante negativa, tóxica, que continuamente pone trabas para vender soluciones. Entonces, todos los permisos hay que pagar, te piden algo a cambio, te bloquean y no le permiten a la empresa privada y a las personas naturales hacer cosas por procedimiento de manera adecuada. ¿Qué podemos esperar de su gestión, del gobierno de Daniel Noboa con respecto de eliminar este lastre que sucede en la cotidianidad? Mira, las denuncias de presuntos actos de corrupción, eso es un proyecto que estoy desarrollando para implementar en el eje ejecutivo un solo proceso de captar las denuncias de corrupción. El proceso que ejecutamos dentro de la Secretaría de Integridad Pública fue diseñado en conjunto con la Embajada de Estados Unidos y somos auditados cada 6 meses por ellos para que una persona independiente revise que el proceso está siendo ejecutado como fue diseñado. Entonces, en este proceso nosotros
recibimos la denuncia, verificamos la calidad de la información, si nos falta algo, llamamos al denunciante, luego remitimos a la institución pertinente y le hacemos seguimiento a esa alerta para asegurarnos de que termine en el canal correcto, o en Fiscalía, o en Contraloría, o en cualquier entidad de control o de regulación que pertenezca. Ese es el proceso que actualmente nosotros ejecutamos en las alertas que recibimos, pero no hay un proceso de recibir alertas estandarizado en el Ejecutivo. Cada institución tiene su propio proceso. Entonces, estoy trabajando para estandarizar y que solo haya un proceso para recibir alertas de posibles actos de corrupción. Así como en simplecito, un canal de denuncias. Un canal de denuncias, sí. Sorry, en eso tengo que ser súper técnico porque tengo que ser justo con mi equipo. Pero yo sí puedo darme lujo, decir un canal de denuncias. Correcto, entonces, cuando usted lo tenga armado, con mucho gusto recibiremos las noticias. Y mira, solo para ponerlo en perspectiva, en el gobierno del encuentro, cuando yo recibí en la transición la Secretaría de Anticorrupción, había máximo 65 alertas de corrupción recibidas durante ese gobierno. En lo que va de gestión, la Secretaría de Integridad Pública ha recibido 422 alertas y el 94% están ya procesadas. Entonces, no solo estamos transparentando todo el proceso de alerta de corrupción, le estamos dando seguimiento para frenar todos estos procesos a la interna. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Su éxito es el éxito de todos. Realmente la lucha contra la corrupción es medular y es prioritaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, María Sol, y el compromiso por fomentar la integridad pública, por la prevención del lavado de activos y por transparentar los procesos de compras públicas y por la disminución de la extracción ilegal de minerales es una prioridad para el presidente Noboa. Yo cumplo con su misión y con lo que él me pide y por el beneficio de todos los ecuatorianos. Gracias. Gracias. Con esto nos vamos a un corte y enseguida